Hay momentos donde nos sentimos obligados a hacer algo que tenga sentido públicamente en lugar de algo que nos haga sentido a nosotros mismos. En el 2018, Emma Watson vive lo que para cualquiera sería el sueño: éxito, millones y fama. Todo apunta a que está destinada a convertirse en una de las grandes de Hollywood. Venía a hacer toda la saga de Harry Potter. Después, el gran éxito de Las ventajas de ser invisible. Y posteriormente, La Bella y la Bestia. Su futuro en este rubro parecía asegurado, hasta que, de un día para otro, desapareció. Anunció que se retiraba de la actuación. Si no hubo una cancelación y un fracaso en taquilla, ¿por qué se fue? Bueno, el contexto es importante. Todo comienza el 15 de abril de 1990 en París, donde nace Emma. Así es, por si no lo sabías, es francesa. Sus padres, Chris Watson y Jacqueline, son abogados ingleses que viven en Maisons-Laffitte, un barrio elegante. Poco después llega Alex, su hermano menor, la cereza del pastel para lo que parecía una vida feliz. Pero esa felicidad dura poco. La relación entre Chris y Jacqueline se fractura hasta que finalmente se separan. La familia regresa a Inglaterra, aunque ya no unida. Jacqueline se queda con los niños en Oxfordshire y Chris en Londres. Durante la semana, Emma vive con su madre. Los fines de semana, hace las maletas para ver a su padre. Así crece, entre dos casas, dos rutinas. Además, por esta época comienza a actuar. Finge estar bien para no preocupar a sus padres y para que su hermano crea que todo sigue bajo control. También actúa porque entre esas dos vidas siente que debe ser dos personas distintas. Con su mamá es una, con su papá otra. A eso se suma otra carga. Tras el divorcio y la mudanza desde París, las finanzas familiares se tambalean. Aún así, Chris hace lo imposible por pagar una buena escuela privada, la Dragon School, convencido de que eso le abrirá puertas a su hija. Emma nota el sacrificio y desde entonces se le graban dos ideas: que la educación es fundamental y que ella va a aprovecharla al máximo. Los fines de semana su padre les lee historias antes de dormir, entre ellas unos nuevos libros que estaban causando sensación en Londres: Harry Potter, de J.K. Rowling. La historia de un niño que descubre un mundo mágico lleno de hechizos y peligros y que enfrenta a un mago temido junto a sus amigos Ron y Hermione. Hermione es brillante, perfeccionista y obsesionada con aprender, un personaje en el que Emma se ve reflejada. Un día en clase la maestra les pide escribir un poema y leerlo frente a todos. Emma, que llevaba tiempo guardándose lo que sentía, lo lee y siente alivio. Por fin puede soltar lo que carga, aunque al final lo justifique como una simple actuación. Ese momento le muestra que actuar puede ser una forma de canalizarlo todo. Empieza a participar en obras escolares y su talento sorprende, incluso a sus padres. El teatro se convierte en su refugio. Su madre, al ver cuánto significa para ella, decide apoyarla pese a las dificultades económicas. Así, Emma entra a la academia Stagecoach Theatre Arts, donde toma clases de actuación, canto y baile. Mientras tanto, en Londres comienza a gestarse algo enorme. El impacto de Harry Potter fue tan grande que muy pronto los grandes estudios de Hollywood pusieron los ojos en la saga, entre ellos Warner Brothers. Esta productora vio en esta serie de libros una historia con el potencial de acompañar a toda una generación durante años. Por eso, en 1999, antes de que se publicaran todos los libros, Warner se acerca a Rowling para comprar los derechos cinematográficos. A Rowling le gustó la idea, pero tenía miedo de que su historia se distorsionara y perdiera su esencia británica en medio de la maquinaria de Hollywood. Por eso acepta el reto, pero bajo condiciones muy claras. En primer lugar, ella supervisaría el proceso creativo, por lo que cualquier cambio importante en la historia o en los personajes debía contar con su aprobación. Y su segundo no negociable era que se debía respetar el lore original del universo mágico, incluyendo Hogwarts, los hechizos, los linajes y las reglas del mundo que había creado. En ese momento, Rowling aún no había terminado de escribir todos los libros, pero acordó continuar haciéndolo mientras apoyaba la producción de las películas. Además, no se trata de una película cualquiera. J.K. Rowling en su mente ya sabía que la saga cubriría 7 años en la vida de los protagonistas, así que los productores deben elegir con cuidado. Necesitan niños que crezcan con sus personajes durante más de una década. Para encontrarlos, Warner organiza un casting abierto en todo el Reino Unido. Contactan escuelas para ver si alguno de sus alumnos encaja en los papeles de Harry, Ron y Hermione. En una de ellas, los maestros piensan de inmediato en Emma, una niña aplicada, disciplinada y con un gran amor por la actuación. Cuando Emma se entera de la oportunidad, siente que es algo más que casualidad, como si de alguna forma supiera que ese momento cambiaría su vida para siempre. Su primera audición sale bien y pasa a la siguiente ronda, pero el proceso resulta más largo de lo que imaginaba. Durante casi un año divide su tiempo entre la escuela y las pruebas para Harry Potter. Aún así, Emma está decidida. Una de las últimas pruebas busca medir la química entre los protagonistas. En los libros, Harry, Ron y Hermione son inseparables, así que los actores deben sentirse como verdaderos amigos. Reúnen entonces a Emma con Daniel Radcliffe y Rupert Grint. Y desde los primeros minutos todo fluye con naturalidad, como si se conocieran de siempre. Por esto, su capacidad de actuar, y que es lo que los directores están buscando, Emma recibe la noticia
de que se ha ganado el papel de Hermione. Está extasiada, aunque también recibe una advertencia. Su vida está por cambiar. Pronto habrá cámaras o periodistas siguiéndolos a todas partes. Aún así, Emma sabe que es una gran oportunidad. Un tren de esos que solo pasan una vez y va con destino a Hogwarts, por lo que elige abordarlo. Aunque ni siquiera ha comenzado el rodaje, su vida comienza a cambiar. En su primera rueda de prensa junto a Daniel y Rupert, un reportero les pregunta cómo ha cambiado su vida. Emma sonríe y responde: hasta ahora, todo ha sido una locura. Su madre Jacqueline entiende perfectamente lo que está por venir. Sabe que Hollywood no es un lugar fácil, y menos para una niña, así que decide protegerla. Quiere que Emma viva la experiencia sin perder su normalidad, por eso pone una condición a la productora. Emma solo aceptará el papel si puede seguir yendo a la escuela. Normalmente los jóvenes actores toman clases en el set entre tomas, dedicando apenas unas horas al día a los estudios porque el rodaje consume casi todo su tiempo. Maquillaje, ensayos, diálogos, todo suma. Pero a Jacqueline no le preocupa tanto lo académico como la vida de su hija fuera del set. No quiere que Emma pierda los recreos, las actividades con amigos o su infancia. Quiere que si algún día deja la actuación, aún tenga un lugar al que pertenecer. Aunque la petición es razonable, los productores temen que retrase el rodaje. Intentan convencerla, pero Jacqueline no cede. Pasa horas negociando hasta lograr un acuerdo. Emma tomará algunas clases en el set, pero también podrá asistir a la escuela parte del año. En ese momento, Emma no entiende por qué su mamá insiste tanto, pero años después dirá que está eternamente agradecida con ella, ya que esta simple decisión será lo que la mantendrá sana y con los pies en la tierra mientras todo a su alrededor se vuelve una locura. El 29 de septiembre de 2000, con 10 años recién cumplidos, Emma llega a los estudios Leavesden, al norte de Londres, para grabar su primera escena de Harry Potter y la Piedra Filosofal. La recibe el director Chris Columbus, conocido por ser cálido y bueno con los niños. De hecho, él ya había trabajado en proyectos similares como Mi Pobre Angelito y Mr. Softfire. A pesar de los esfuerzos de Chris por hacerlos sentir cómodos, el ambiente sigue siendo intimidante. Hay demasiada gente, luces por todos lados y cámaras enormes. Pero al ver a Daniel y Rupert, Emma se relaja, pues aunque no los conoce demasiado, en ellos ya se ha comenzado a formar una amistad. De las primeras escenas que graban es la del tren, cuando Hermione conoce a Harry y Ron camino a Hogwarts. Para ella, Emma debe usar unos dientes falsos, ya que en los libros se menciona que Hermione los tiene grandes. Pero al empezar a filmar, el director Chris Columbus nota que Emma está incómoda y decide descartar la idea. Aún así, esa escena ya estaba grabada y si ves la película todavía puedes notar que sus dientes se ven un poco más grandes. En los días siguientes, Emma conoce el resto del elenco, incluidos quienes interpretan a los profesores de Hogwarts. Tiene escenas con la profesora McGonagall y el profesor Snape, sin saber que está compartiendo pantalla con dos leyendas del cine británico, Maggie Smith y Alan Rickman. Según el acuerdo con su madre, Emma toma algunas clases junto a los demás niños. En una de ellas, el profesor les pide dibujar cómo imaginan a Dios. El primero en mostrar su dibujo es un chico rubio llamado Tom Felton, quien interpreta a Draco Malfoy. Su dibujo muestra a una chica con gorra hacia atrás y una patineta. Emma queda flechada. Para la niña de 11 años, Tom es el chico más cool que ha visto. Intenta acercarse, pero él, 3 años mayor, la ve más como una hermana menor. Aún así, terminan siendo buenos amigos, al igual que con el resto del elenco. Es así como Emma comienza a formar una amistad mucho más sólida con Daniel Radcliffe y Rupert Grint, que con el tiempo se convertirá en una de las más importantes de su vida. Obviamente porque se llevan bien entre ellos y pueden bromear y jugar en el set, pero también porque Rupert y Daniel son casi las únicas personas que entienden exactamente por lo que está pasando la chica. Además, después de algunas discusiones con los directivos, Emma logra que su hámster Millie la acompañe al set, lo que hace de esta experiencia una aún más linda. Esas mismas relaciones son las que le permiten vivir una experiencia positiva en Hollywood, algo que muchos niños actores no pueden decir. Sin embargo, al mismo tiempo le deja una idea de cómo es la industria, pero esta es una idea que dista mucho de la realidad. Poco a poco, a través de experiencias dolorosas, descubrirá que Hollywood puede ser mucho más duro de lo que imaginaba. El rodaje termina en marzo y Emma vuelve a su vida normal. Regresa a la escuela y aunque todos saben que es Hermione, nadie la trata diferente, pues la película aún no se estrena. Sin embargo, será la última vez que disfrute del anonimato. Los meses pasan y llega noviembre. El día 19 vuelve al set para filmar la segunda película y pocos días después, el 23, Harry Potter y la Piedra Filosofal se estrena y se convierte en un fenómeno. Las salas están llenas, las filas dan la vuelta a la cuadra, la mercancía vuela de las tiendas y las revistas no hablan de otra cosa. En cuestión de días se vuelve la película más taquillera del año y una de las más exitosas de la historia. De la noche a la mañana, Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson pasan de ser niños comunes a superestrellas. En Inglaterra, la prensa la llama la niña más famosa del país. Con el éxito, los fans notan algo curioso. En varias escenas, Emma mueve los labios repitiendo los diálogos de los demás. Y es que no solo se aprendió sus líneas, se aprendió todo el guión. Ese detalle solo confirmó que era la Hermione perfecta, disciplinada, brillante y dedicada. Durante el rodaje de Harry Potter y la cámara secreta, todo parece ir bien hasta que Millie, el hámster que Emma llevaba al set, muere.
ella queda devastada. Para consolarla, el equipo de carpintería le construye un pequeño ataúd y todo el elenco participa en el funeral. En esta película llega una de las primeras escenas dramáticas de su carrera. Está emocionada, pero también muy nerviosa. Robbie Coltrane, el actor que interpreta a Hagrid, lo nota y se le acerca para darle algunos consejos. Cuando llega el momento de actuar, la escena en la que Draco llama a Hermione sangre sucia y ella debe mostrarse enojada y triste, Emma lo hace increíble. Está rodeada de algunos de los mejores actores de Inglaterra y repetir escenas una y otra vez hace que Emma mejore muchísimo. Años después diría que esas películas fueron la mejor escuela de actuación que pudo tener. En noviembre de 2002 se estrena La Cámara Secreta y el éxito supera el anterior. Recauda cerca de 900 millones de dólares, lo que vuelve a la saga aún más popular y le da a Emma mucho más reconocimiento. Una oportunidad se le presentó a Emma, un tren de esos que solo pasan una vez en la vida. La chica lo abordó y de momento parece ser la mejor decisión que pudo haber tomado. En primer lugar, por el reconocimiento y el dinero que está ganando, pero en segundo lugar, por lo que parece que proyecta futuro. Ahora que se ha convertido en una figura tan popular, cualquier proyecto en el que participe una vez que termine la saga de Harry Potter tendrá la atención del público garantizada. Por lo tanto, el camino parece trazado. Fama, reconocimiento y papeles importantes. Una situación en la que cualquier actriz soñaría con estar. Y Emma lo sabía, era consciente de lo afortunada que era. Pero cuando la vida te pone frente a una oportunidad tan grande, también suele llegar algo más. La presión de tener que aprovecharla. Una presión casi invisible, que con el tiempo puede volverse una carga. Y aunque Emma todavía no lo sabe, esa sensación, la de no poder soltar algo solo porque deberías seguir, será uno de los grandes dilemas de su vida. Poco después de ser estrenada la segunda película, Emma y sus amigos vuelven al set para la tercera película. Esta vez con un nuevo director, el mexicano Alfonso Cuarón. Al llegar, Cuarón reúne a los actores y les dice: ahora son adolescentes, los voy a tratar como adolescentes. Ese simple reconocimiento los hace tomarse las películas con más seriedad. Como parte del cambio les deja una tarea: escribir un ensayo sobre sus personajes. Emma, fiel a su estilo, se lo toma muy en serio y entrega un texto de 12 páginas con una prosa casi académica y poética. Dario entrega una sola página y Rupert simplemente no entrega nada. Cuarón queda fascinado con el trabajo de Emma, no solo por el ensayo, sino también por su actuación. En una entrevista diría que ella lo hace tan bien que hace que actuar parezca fácil. Que en esta película se introduce el personaje de Sirius Black y con él llega un nuevo actor. Emma no reconoce el nombre, pero Dario inmediatamente voltea con ella y le dice: Emma necesita ser cool. Gary Oldman es alguien muy importante y necesita ser cool. A esa altura ya son más conscientes de lo que están viviendo. Saben que están rodeados de los mejores actores del país. Emma siente la presión y eso la lleva a exigirse todavía más en cada escena. Terminan de grabar la tercera película en noviembre de 2003. Cuando vuelven al siguiente rodaje, Emma ya tiene 15 años. Todos hablan de novios, de novias, de quién le gusta a quién, y ella no es la excepción. Para entonces ya ha superado su crush con Tom Felton, y hasta tiene varios pretendientes. Ella y Daniel, que se llevan como hermanos, se dan consejos sobre cómo conquistar a la persona que les gusta. Esa madurez también se nota en las películas, específicamente en una escena donde Harry y Ron se dan cuenta de que Hermione ya no es una niña, o sea, la del baile de Navidad, cuando Hermione baja las escaleras con su vestido. Emma sabe que esa escena es clave y siente muchísima presión por hacerlo bien. Llega el día de grabar y está tan nerviosa que el director Mike Newell tiene que guiarla paso a paso. Cómo caminar, cómo mover los brazos y hasta cómo girar la cabeza. Gritan acción, Emma empieza a bajar y tropieza solo para terminar besando el suelo. Esto obviamente hace que sientan muchísima vergüenza, pero al final logra la escena que muestra una Hermione más segura y más adulta. El rodaje de El Cáliz de Fuego termina en marzo de 2005 y la película se estrena en noviembre de ese mismo año. Rompe récords y supera a todas las anteriores. Es la más vista del año en Reino Unido y una de las 3 más taquilleras del mundo, junto a Star Wars Episodio 3 y Las Crónicas de Narnia. Pero mientras el fenómeno crece, también lo hace la fama y la presión sobre Emma. Esta se vuelve un factor tan abrumador que durante los descansos entre rodajes empieza a preguntarse si quiere seguir actuando. Ahora que es mayor y entiende lo que implica ser una figura pública, no está segura de que esto sea lo que quiere para su vida. Tiene solo 15 años y aunque todo el mundo conoce su nombre, nadie la conoce a ella. La quinta película, La Orden del Fénix, llega con un nuevo director, David Yates. Apenas entra el proyecto y el estudio le advierte que Emma no está tan segura de querer seguir en la saga, por lo que tal vez tenga que convencerla. Pero al final no hace falta. Emma sabe que tiene un compromiso enorme con los fans y por eso decide continuar. La película se estrena con gran éxito y poco después los protagonistas reciben una invitación reservada únicamente para las figuras más icónicas del cine. Dejar las huellas de sus manos y pies afuera del teatro chino de Grauman, en Hollywood. En casi 100 años, solo unas 300 celebridades han sido invitadas a dejar su marca ahí. Es uno de los mayores honores que puede tener un actor, incluso más exclusivo que tener una estrella en el Paseo de la Fama. En ese mismo cemento están las huellas de leyendas como
Marilyn Monroe, Judy Garland, Elizabeth Taylor, Steven Spielberg o Meryl Streep. Este es un reconocimiento que va más allá de una película. Representa que es actor o actriz y ha dejado una huella en la cultura, algo que ya forma parte del legado del cine. Emma, Daniel y Rupert se convierten en unos de los más jóvenes en lograrlo. Sin embargo, irónicamente, mientras más crece su fama y sus reconocimientos, más empieza a pesarle a Emma la idea de seguir dedicándose al cine. De hecho, durante el rodaje del Misterio del Príncipe, los pensamientos de abandonar el proyecto vuelven a invadir su mente, lo que le hace cuestionarse de nuevo si de verdad quiere continuar. Así que, para sorpresa de todos, Emma se inscribe en la universidad. Cuando las redes y los medios se enteran, explotan. Se preguntan por qué estudiar si ya tiene el futuro asegurado en Hollywood. Así que Emma sale a aclarar las cosas diciendo que no significa que quiere dejar de actuar, solo que quiere tener una vida más allá de eso. Para esto elige la carrera de literatura inglesa en la Universidad de Brown, en Estados Unidos. Sin embargo, no entra de inmediato. Antes tiene que terminar el rodaje de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1 y 2, las últimas películas de la saga. Ella, Daniel y Rupert pasan prácticamente todo el día juntos y lo disfrutan porque saben que el final está cerca. Todo marcha bien hasta que llega el momento de grabar la escena del beso entre Hermione y Ron. Para Emma, Rupert es como su hermano, así que la idea le incomoda muchísimo. Cada vez que intentan hacerlo, terminan riéndose, hasta que ella se da cuenta de que alguien tiene que hacerlo funcionar. El director grita acción y Emma toma la iniciativa. Años después contaría que fue una de las escenas más difíciles de su carrera. Y así transcurren las semanas de rodaje hasta que el gran día final está a la vuelta de la esquina. Si has visto las películas, probablemente recuerdes que antes de enfrentarse a Voldemort, Harry tiene una última escena con Ron y Hermione donde se despiden por si algo les llega a pasar. Cuando llega el momento de grabarla, las emociones se apoderan de Emma, ya que no es solo Hermione despidiéndose de Harry como personajes. En realidad es ella despidiéndose de ver todos los días a Daniel, a Rupert y de toda la gran experiencia que fue el rodaje de Harry Potter. Sin duda, un evento que cambió su vida para siempre. En junio de 2010 termina oficialmente la filmación y con eso llega el fin de una era. Para marcar el momento y ponerle punto y final a una etapa, Emma se corta el cabello, pero todavía queda un último paso, la premiere. Unos meses después, en julio de 2011, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2, llega a los cines. El estreno se vuelve un evento mundial. En su primer fin de semana recauda casi $500 millones, rompiendo récords de taquilla en varios países. En total supera los 1.300 millones a nivel global, convirtiéndose en la película más taquillera de 2011. Incluso hoy sigue entre las 20 más taquilleras de todos los tiempos. Es nominada a 3 premios Oscar y recibe reconocimientos por sus efectos visuales, dirección, fotografía, banda sonora y actuación. Tanto el público como la crítica coinciden en que es un final épico, digno de una historia que marcó a toda una generación. Pero con el fin de Harry Potter, llega una gran pregunta para Emma. ¿Quién es ella sin Hermione? Después de más de 10 años interpretando al mismo personaje, separarse de él no resulta fácil. Cuando llega a la Universidad de Brown se siente completamente fuera de lugar. Después de tantos años en sets rodeada de las mismas personas, estar en un campus lleno de desconocidos, y peor aún, donde todos la conocen por un personaje, la descoloca. Con el paso de las semanas empieza a relajarse. Descubre que la mayoría de los estudiantes son amables y la tratan con naturalidad. Eso sí, casi ningún chico se atreve a invitarla a salir, porque nadie sabe muy bien cómo comportarse frente a Hermione. Poco después, Emma recibe la oportunidad de trabajar en una nueva película, Las ventajas de ser invisible, basada en el libro de Stephen Chbosky. Ahí interpreta a Sam, un personaje completamente distinto a Hermione. Es una chica que parece libre, sensual y segura de sí misma, pero en el fondo carga con una historia de abuso y confusión emocional. Es un papel mucho más complejo que le permite demostrar a los demás y a sí misma que su talento no terminó con Harry Potter. Hay una escena que la marca especialmente. Probablemente también sea la más recordada de la película. Si la has visto, seguro sabes cuál es, la del túnel. Sam va con Charlie y Patrick manejando por la ciudad. De repente suena una canción que no reconocen, pero que aman al instante. Heroes, de David Bowie. Sam le ruega a Patrick que pase por el túnel. Se sube a la parte trasera de la camioneta y alza los brazos. Charlie dice una de las frases más recordadas del libro. En ese momento me sentí infinito. El autor pensó esa escena del túnel como un paso simbólico, dejar atrás la oscuridad y avanzar hacia la luz, soltar el pasado, el dolor, lo que te pesa, para abrir espacio a una versión más plena y más feliz de ti mismo. Y Emma lo entiende a la perfección. Cuando terminan de grabarla, se suelta en llanto. Dice que por primera vez sintió lo que era la libertad, tal vez porque en cierto modo también estaba saliendo de su propio túnel, del personaje con el que todo el mundo la identificaba, y de la presión que venía con ser la chica de Harry Potter. Quizás por un momento sintió que podía empezar de nuevo. Las ventajas de ser invisible se estrena en septiembre de 2012 y la crítica aplaude su actuación. Medios como The Guardian, Rolling Stone y The Atlantic coinciden en que Emma es una actriz consolidada. No está atada a Harry Potter, sino que puede sostener una película por sí misma. Su siguiente proyecto es The Bling Ring, dirigida por Sofía Coppola. Está inspirada en un grupo de adolescentes de Los Ángeles que entre
2008 y 2009 entraban a las casas de celebridades como Paris Hilton y Lindsay Lohan para robarles ropa, joyas y bolsos de diseñador. Emma interpreta a Nikki Moore, un personaje basado en Alexis Neiers, una de las ladronas reales, y una vez más se aleja por completo de lo que había hecho antes. Nikki es una chica mimada, superficial y obsesionada con la fama. Durante el rodaje, Emma se enfrenta a una realidad muy distinta a la de Harry Potter. Ahí estaba acostumbrada a un ambiente protegido, donde los niños se sentían en casa. Pero fuera de ese set, el cine no funciona igual. Llega a The Bling Ring con ganas de conectar y hacer amigos, pero se topa con competencia, envidias y egos. Todos parecen más interesados en ser famosos que en ser buenas personas. Emma intenta acercarse, pero termina lastimada. Años después, en una entrevista, recuerda esa etapa con lágrimas en los ojos, describiéndola como dolorosa hasta los huesos. Fue entonces cuando entendió que quizá no tenía la piel tan gruesa que esta industria exige. Ahora sí, cuando The Bling Ring se estrena en 2013, la crítica elogia su actuación. Eso le impulsa a aceptar un nuevo reto. Noé, de Darren Aronofsky, inspirada en la historia bíblica del diluvio. Emma interpreta a Hila, la nuera de Noé, en uno de los papeles más exigentes de su carrera. Las jornadas son duras, entre lluvia, barro y acción constante. Incluso sigue filmando estando enferma, terminando completamente exhausta, aunque luego admite que esa fatiga hizo que su actuación se sintiera más real. Noé se estrena en 2014 y es un éxito en taquilla, pero ese no es el mayor logro del año. Emma también se gradúa de la Universidad de Brown. Con su título en mano, siente que es momento de usar su voz para algo más grande y pronto encuentra la oportunidad perfecta. Por esos días, ONU Mujeres prepara una campaña para involucrar a los hombres en la lucha por la equidad de género. A Emma le entusiasma la idea y se une de inmediato. El 20 de septiembre de 2014, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Emma Watson, ya embajadora de buena voluntad de la ONU, da el discurso de lanzamiento de He for She. En él redefine el feminismo no como una lucha exclusiva de las mujeres, sino como la creencia de que ambos géneros deben tener los mismos derechos y oportunidades. Dijo, tanto los hombres como las mujeres deberían sentir que pueden ser sensibles, tanto los hombres como las mujeres deberían sentirse libres de ser fuertes. El impacto fue enorme. El discurso dio la vuelta al mundo y cambió la forma en que muchos veían el feminismo. Lo acercó, lo volvió positivo y necesario. Incluso Malala confesó que gracias a esas palabras decidió llamarse feminista. Por primera vez, Emma siente que la ven por quien realmente es, no por un personaje. Se entrega al activismo y en el proceso reconecta consigo misma. Redescubre la pasión y el propósito que hacía tiempo había perdido. Entonces, esa duda que siempre había estado ahí vuelve a tomar fuerza. ¿De verdad quiere seguir actuando? ¿Es eso lo mejor para su vida? Por un tiempo intenta no pensarlo demasiado. Sigue con su rutina, las premieres, los eventos, hasta que una experiencia la sacude por completo. Antes de una alfombra roja, Emma está muy nerviosa. Un publicista lo nota y le ofrece una pastilla para calmarse. Nunca había tomado algo así, pero acepta. Es un beta-bloqueador, un medicamento que reduce los efectos de la adrenalina, hace que el corazón lata más lento y elimina la ansiedad. Durante el evento todo parece perfecto. Se siente tranquila y en control, pero al llegar a casa, todo lo que había reprimido vuelve de golpe multiplicado. Después de eso, decide no volver a aceptar ningún medicamento ni sustancia que le ofrezca. Pero además de tomar esta prevención, Emma empieza a darse cuenta de algo importante. Si en esa industria es normal recurrir a pastillas para soportar la presión, entonces quizás el problema no está en ella, sino en el entorno. Poco a poco, el cansancio emocional, las malas experiencias en los rodajes y el peso de ser Emma Watson, más marca que persona, se acumulan, hasta que un día simplemente decide tomarse un respiro y alejarse de la industria por un tiempo. Unos meses después de su pausa llega una llamada inesperada. Disney quiere que Emma interprete a Bella en la versión de acción real de La Bella y la Bestia. Y no se trata de cualquier princesa. Bella es inteligente, curiosa y prefiere pasar el día leyendo antes que buscar la atención de los hombres. Para muchas niñas que crecieron sintiéndose ñoñas por amar el aprendizaje, Bella fue una inspiración. Entre ellas estaba Emma. Así que cuando le ofrecen el papel, simplemente no puede decir que no. Aún así, no quiere limitarse a repetir la historia. Propone una Bella más moderna e independiente. Además de su padre, ella también será inventora. Por eso le dan un cinturón con herramientas, cambian los tacones por botas y agregan pantalones debajo del vestido azul. Pero el cambio más importante es el del corset. Emma se niega a usarlo, sabe que históricamente se usaba para moldear el cuerpo femenino a costa de incomodidad y dolor. Además, recuerda el caso de Cenicienta, donde la actriz Lily James tuvo que usar un corset tan apretado que su cintura parecía de apenas 56 centímetros, algo poco realista. Emma no quiere repetir eso. Quiere que La Bella y la Bestia transmita lo contrario, que lo importante no es cómo te ves por fuera, sino quién eres por dentro. Pero esta decisión, aunque bien intencionada, se vuelve un gran reto para el equipo de vestuario. El corset daba forma y soporte a los vestidos grandes, y sin él muchas estructuras que daban volumen ya no podían usarse. Ahí surge el problema. La escena más icónica es la del baile, con Bella bajando las escaleras en su vestido dorado, una imagen que se queda grabada en la historia del cine.
Sin corset ni estructuras, lograr ese mismo efecto es casi imposible. La diseñadora prueba con capas de tul y tela, pero el resultado no convence. Finalmente optan por un diseño más simple que el de la versión original. Al terminar el rodaje, Emma decide hacer una pausa en su carrera para enfocarse en su crecimiento personal y su activismo. Por ejemplo, durante ese tiempo crea Our Shared Shelf, un club de lectura feminista en Goodreads donde miles de lectoras de todo el mundo comparten y discuten un libro cada mes. El 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, viaja a Malawi para hablar con niñas que regresan a la escuela tras escapar del matrimonio infantil. También colabora en un proyecto que deja libros en el transporte público para que cualquiera pueda tomarlos y leerlos. Finalmente, en marzo de 2017, La Bella y la Bestia se estrena y rápidamente se convierte en una de las películas más taquilleras del año. En 2018, la directora Greta Gerwig contacta a Emma para ofrecerle un papel en su nueva película, una adaptación de Mujercitas, el clásico de Louisa May Alcott. A pesar de estar en su año sabático, a Emma le emociona que la historia se centre en 4 mujeres, algo poco común en el cine, y acepta. Interpreta a Meg March, la mayor de 4 hermanas, la más práctica y responsable. Cuando llega al set, las cosas son diferentes a lo que estaba acostumbrada. No es el ambiente familiar de Harry Potter, pero tampoco el entorno competitivo de otras producciones. La diferencia, en gran parte, es Greta. Ella confía por completo en sus actores y les da libertad para explorar sus personajes. Después de una toma, en lugar de pasar de inmediato a la siguiente, le pregunta a Emma, ¿estás bien? ¿Quieres hacerlo otra vez o estás satisfecha? Emma está encantada. El rodaje va de maravilla y por primera vez en mucho tiempo siente que tal vez sí existe un Hollywood más amable. Empieza a pensar que quizás no necesita alejarse de la actuación después de todo, hasta que llega el momento de grabar la escena del funeral. En la película, Beth, una de las hermanas de Meg, muere. En esa escena, Meg tiene que llorar desconsoladamente. Para lograr una actuación real, Emma tiene que recurrir a sus propios recuerdos, a algunas de sus memorias más tristes, y aunque lo consigue, al final del día se siente emocionalmente drenada. Ella ha trabajado mucho para sanar su pasado, desde el divorcio de sus padres hasta su relación consigo misma, y tener que revivirlo para actuar se siente como abrir una herida que ya había cerrado. Empieza a preguntarse si realmente vale la pena revivir tanto dolor solo para una película, y en medio de ese cansancio se hace una pregunta que lleva tiempo evitando. ¿Eres feliz, Emma? ¿Es esto lo que quieres? La respuesta llega rápido, y no es la que quería escuchar. Por un tiempo intenta ignorarla. Aún tiene trabajo en Mujercitas, pero cuando llega la promoción, decide no participar. No da entrevistas ni aparece en programas o alfombras rojas, solo asiste a la premiere en el Museo de Arte Contemporáneo. Para este punto, Emma ya chocó con la realidad del camino que ha elegido. Se dio cuenta de que no todos los sets de grabación y proyectos son como lo fueron en Harry Potter. En ese proyecto en específico gozó de un buen ambiente laboral y del apoyo de sus compañeros, pero con estos últimos 2 proyectos entendió que no todo es así. Se dio cuenta de que tal vez la norma era competencia, presión y egos en un mundo donde tenías que demostrar constantemente que merecías estar ahí. E incluso si eliminamos el tema de competencias y egos, se dio cuenta de que para interpretar papeles más profundos o más dramáticos tenía que hurlear en su propio dolor para revivir emociones que había preferido dejar atrás. O sea, tenía que sufrir para poder actuar. Esta forma de evocar emociones sirve en muchos actores, y así pasan toda su vida interpretando grandes papeles. Pero Emma se dio cuenta de que no quería vivir así, que ese tipo de entrega o esa forma de trabajar simplemente no era para ella. El problema para este punto es que tomar la decisión de alejarte pesa, porque sabes que cualquier otra persona soñaría con tener tu lugar. Y en ese momento, su futuro como actriz ya estaba asegurado, los estudios la buscaban, el público la amaba y desde un punto de vista externo se podría ver como alguien que está desperdiciando una oportunidad única. Y esto es algo que le puede suceder a cualquiera, y que podríamos llamar la presión de la oportunidad, ese peso o esa culpa que aparece cuando sientes que no puedes soltar algo no solo porque los demás lo ven como algo valioso, sino porque tú también sabes que lo es. Y así terminamos tomando decisiones movidos por una lealtad que mezcla lo que el mundo espera de nosotros con lo que nosotros mismos creemos que debería ser lo correcto. Esa lógica que suele priorizar la estabilidad, el reconocimiento o el dinero puede sonar razonable desde fuera, pero cuando la seguimos sin cuestionarla, dejamos en segundo plano lo que realmente queremos. Volviendo al tema de la premiere de Mujercitas, cuando sus fans notan su ausencia, comienzan las especulaciones. Algunos piensan que hubo conflictos en el set, pero Emma aclara que no es así. Solo necesita tiempo para enfocarse en su vida personal y en su activismo. Para 2021 lleva tanto sin aparecer en redes que muchos creen que se retiró. Entonces desmiente los rumores en Twitter con la siguiente frase: queridos fans, los rumores sobre si mi carrera está en pausa son solo formas de conseguir clics. Si algún día tengo noticias, se los prometo, yo misma se los diré. En realidad, para este momento Emma ya sabe que su camino
bueno no está en la actuación, pero todavía no está lista para admitirlo en público, quizás ni siquiera ante sí misma. Hacerlo significaría aceptar que todo lo que conoce y todos los planes que alguna vez tuvo para su futuro están a punto de cambiar. De pronto, en un abrir y cerrar de ojos, llega el 20 aniversario de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Emma se reúne con el elenco original para grabar un especial de HBO. Regresan al set de Hogwarts para compartir recuerdos y anécdotas del rodaje de las 8 películas. Uno de los momentos más emotivos ocurre cuando Emma y Rupert vuelven a platicar. Emma, con la voz quebrándose, le dice que verlo después de tantos años le hace darse cuenta de lo importante que él ha sido en su vida. Rupert sonríe y le responde que después de todo lo que vivieron juntos, son familia y siempre lo serán. En 2023, Emma finalmente confirmó lo que muchos sospechaban. Se está tomando un descanso de la actuación. En una entrevista admite que ya no se sentía tranquila ni feliz con su trabajo y que necesitaba reencontrarse. Para esto decide volver a estudiar y se inscribe en una maestría en escritura creativa en la Universidad de Oxford, una pasión que siempre tuvo. Para su tesis combina lo que más la ha acompañado, la actuación y la escritura. Es así como crea una obra sobre lo que significa pasar de ser una estrella mundial a intentar llevar una vida normal. Al final del año la presentan de su familia y amigos cercanos, que quedan sorprendidos, pues muchos no sabían que se sentía así. Después de mucho tiempo sin hablar públicamente, Emma reaparece en el podcast de Jay Shetty, donde cuenta todo, cómo fue convertirse en Hermione, las malas experiencias en los sets y por qué lleva casi 6 años sin actuar. Se sincera completamente y explica que, por ahora, no planea regresar a la industria. Sus prioridades son su salud, sus estudios y su activismo. Aún así, aclara que no ha cerrado la puerta para siempre. Tal vez algún día llegue un papel que la haga volver, pero por ahora no quiere fragmentar su identidad interpretando a otros. Dice que actuar la hacía sentirse como un robot, repitiendo lo que otros escribían. Hoy, en cambio, quiere escribir sus propias palabras, que la gente escuche su verdadera voz y, sobre todo, hacer lo que verdaderamente desea y la hace sentir bien.